Morea Soltán Mehmet, señor Juan Carlos Sanz Briz y su hijo Carlos Sanz Briz Moreno, invitados de honor de esta ceremonia. Morea Abimeir, director general del Colegio Olami Ort, estimados compañeros, maestros y miembros de las instituciones de la comunidad judía que nos acompañan el día de hoy. A nombre del Colegio Olami Ort, les doy la más cordial bienvenida a nuestra ceremonia de Yom HaShoah Be'Gvurah, Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo. En medio de la Segunda Guerra Mundial, en una época de colapso moral, de crueldad, de asesinato y de aniquilación de pueblos enteros, y en donde el valor de la vida humana perdió su importancia, existió una pequeña minoría quienes descubrieron muchas maneras para enfrentar la maldad. Estos individuos concebían a los judíos como seres humanos, al igual que ellos, a diferencia del resto de su sociedad. Se armaron de una valentía extraordinaria para defender los valores humanos y se decidieron a rescatar vidas judías sin esperar nada a cambio. Ellos fueron los justos entre las naciones, título que fue otorgado por Yad Vashem con el objetivo de expresar la gratitud hacia esas personas ordinarias que hicieron una labor extraordinaria en un mundo donde ser observador pasivo era la regla y rescatar era la excepción. Cada una de las historias de los justos nos inspiran a ser mejores personas cada día, a seguir creyendo en la humanidad y a defender los valores humanos ante todo. En palabras de Primo Levi, refiriéndose a Lorenzo su Salvador, me recordaba constantemente con su presencia que todavía existe un mundo justo fuera del nuestro, algo y alguien puro e íntegro por los cuales valía la pena sobrevivir. Y como bien dice nuestro sabio libro de la Mishnah, quien salva una sola vida, salva al universo entero. Mishe Matzil Nefesh Echad, Matzil et Kol Haykum. Hoy dedicamos esta ceremonia a uno de estos héroes, quien arriesgó su vida y la de su familia, y que fue en contra de las reglas de su propio país por salvar a miles de judíos. Por sus actos, concedió el título de Justo entre las Naciones, el señor Ángel Sanz Briz, conocido como el Ángel de Budapest. Tenemos el honor de contar con la presencia de su hijo, Carlos Sanz Briz, y su nieto, Carlos Sanz Briz Moreno. Ellos nos compartirán parte de su historia durante este homenaje. Las naciones. ¿Pondrías en riesgo tu vida para salvar a tu prójimo? ¿Pondrías en peligro la vida de tu familia para salvar a alguien que no conoces? En 1939, una nube negra cubrió al mundo, una nube que ocultó los valores como respeto a la vida, bondad y ayuda al prójimo. 50 millones de personas murieron durante la Segunda Guerra Mundial. 36 millones eran civiles, mujeres y niños. 6 millones eran judíos. Ellos no eran soldados, no tenían armas, fueron asesinados de manera sistemática por el simple hecho de ser judíos. Sus voces se enmudecieron en las cámaras de gas, en las fosas comunes. Sus manos quedaron extendidas pidiendo ayuda sin recibirla, sin que alguien quisiera salvarlos de esta realidad oscura. Brotaron rayos de luz que recibieron de Yad Vashem el título de Justos entre las Naciones. 28.217 personas que pusieron en riesgo sus vidas y las de sus familias para salvar judíos sin recibir nada a cambio. Personas comunes que eran enfermeras, campesinos, monjas, nanas, sacerdotes, soldados, diplomáticos, entre otros. Hoy dedicamos esta ceremonia a un ser humano extraordinario, cuyo valor y heroísmo salvó miles de vidas. Ángel Sanz Briz, el Ángel de Budapest. No hay necesidad de buscar ángeles en el cielo. Caminan entre nosotros, en la tierra, esconden sus alas y cargan en sus espaldas mucho consuelo. A continuación, cedo la palabra a nuestro director general, el Morea Abimeir, para darnos la bienvenida. Boker Tov, buenos días. Una de las fechas más importantes en el calendario judío es el día del Holocausto. Quiero que
ahorita vamos a hacer una reflexión pequeña de la palabra holocausto y Shoah en hebreo. La palabra holocausto viene de la palabra griega, sacrificio total, un sacrificio que quema totalmente en el altar. Pero cuando dijimos Shoah, muchas personas no saben el origen de la palabra Shoah en hebreo. Esta palabra tiene origen bíblico. Esta palabra Shoah aparece en la Biblia varias veces. Y en esta palabra tiene muchísimo sentido en este día. La primera lugar que aparece esta palabra es el libro de Salmos. La palabra en el libro de Salmos dice destrucción. Una situación que no tiene nada después de él. En el libro de Job aparece otra vez la palabra Shoah en un contexto de desierto. Y el último contexto que tiene la Biblia de esta palabra es tormenta, nube y oscuridad. Estos son los significados que tiene la palabra Shoah en la Biblia. Pero de esta oscuridad y de esta tormenta y de esta situación que al aparecer no estaba nada después de él, aparecieron rayas de luz. Uno de los rayos de luz que aparecieron son gente que se llaman justos entre naciones, Hasidei Umot Haolam. Uno de ellos es el ángel de Budapest. Agradezco mucho a la familia para estar aquí, para venir de España y para compartir con nosotros su historia. Invito a subir al estrado a la señora Einat Kranz-Neger, excelentísima embajadora de Israel en México, para compartirnos su mensaje. Estimada señora Dolly Botton, sobreviviente del Holocausto. Estimado señor Avi Meir, director del Colegio Ortolamí. Excelentísimo embajador de España en México, señor Juan Duarte Cuadrado. Excelentísimo embajador de Hungría en México, señor Zoltán Nemet. Estimado señor Juan Vicente Pérez Hernández, consejero de Educación de la Embajada de España en México. Estimado señor Juan Carlos Sanz Briz, hijo del justo entre las naciones, el señor Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, y su familia. Estimados miembros del patronato del Colegio Ortolamí, en su ausencia le mando un saludo al ingeniero Mario Nizan, presidente del patronato del colegio. Maestras y maestros, alumnas y alumnos, amigos todos. Hoy, como cada año, en Israel y en las comunidades judías de todo el mundo, se conmemora el Día del Recuerdo de los mártires y héroes del Holocausto. Cada año, en este día, recordamos e inclinamos la cabeza en memoria de 6 millones de nuestros hermanos y hermanas que fueron exterminados en Europa por los nazis y sus colaboradores. Pero este año no es un año cualquiera. Este año, el Día del Recuerdo del Holocausto adquiere un significado adicional, difícil y doloroso. El 7 de octubre pasado, los terroristas de Hamas llevaron a cabo la mayor masacre contra judíos desde el Holocausto. Imágenes que nunca pensamos que volveríamos a ver se convirtieron en una trágica realidad. Desafortunadamente, las acciones defensivas que Israel tuvo que tomar desde que se le impuso la guerra en Gaza, luchando contra los crueles monstruos humanos de Hamas para garantizar que un ataque como el que fue llevado a cabo por los terroristas el 7 de octubre no se repita. Estas acciones han provocado el surgimiento de una enorme ola de antisemitismo en el mundo.
Durante los últimos 7 meses se han producido en muchos países manifestaciones que llaman a la destrucción del Estado de Israel, el único Estado judío del mundo. Muchos de los manifestantes dicen que no son antisemitas, sino antisionistas, con lo que intentan decir que no están en contra del pueblo judío, sino solo en contra del Estado de Israel. Sin embargo, eso equivale a ser antisemita, porque señala a los judíos como el único grupo étnico que supuestamente no tendría derecho a tener su propia patria, porque señala a los judíos como el único grupo étnico que supuestamente no tendría derecho a defenderse contra sus crueles enemigos. En estos momentos difíciles agradecemos el apoyo de muchos países y de mucha gente decente que está del lado correcto de la historia, del lado moral. Siempre dijimos nunca más y pensábamos que la humanidad había aprendido la lección del Holocausto y que semejantes atrocidades nunca ocurrirán en el mundo. Estuvimos equivocados y ahora tenemos que volver a decir, nunca más, es ahora. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del señor Juan Carlos Sanz Briz, hijo del justo entre las naciones Ángel Sanz Briz, quien fue el cónsul de España en Budapest durante la ocupación nazi y salvó a 50.200 judíos, concediéndoles pasaportes españoles. En marzo de 1944, hace 80 años, los nazis invadieron a Hungría y en pocos meses mataron al 77% de los judíos de Hungría, 565.000 mujeres, niños, ancianos y hombres. Poca gente, demasiada poca, hizo lo correcto, lo moral, como lo ha hecho Ángel Sanz Briz. Ángel Sanz Briz, el ángel de Budapest, pertenece a un grupo de personas especiales, nobles y valientes, a quienes se les llama justos entre las naciones. En el año 2015 se erigió en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en Jerusalén un muro conmemorativo en honor a 49 diplomáticos de todo el mundo que arriesgaron sus carreras y a veces sus vidas para hacer lo correcto y utilizaron sus herramientas diplomáticas para salvar judíos. El nombre de Ángel Sanz Briz aparece en esa pared. Hoy, este día de este año, nos brinda la oportunidad de profundizar en las historias del Holocausto y obtener a través de ellas inspiración y fuerza. A pesar del dolor, podemos extraer la esperanza de inspirarnos por las historias de los sobrevivientes del Holocausto que lograron salir del infierno y fundaron familias, una nueva generación y un país. Hoy, como entonces, todavía hay quienes difunden el odio, la violencia y la muerte. Hay quienes quieren que dejemos de existir, pero hoy, a diferencia del pasado, los judíos tienen un Estado independiente y fuerte, que puede defenderse y que va a superar las dificultades y seguir floreciendo y prosperando. Estamos aquí y no nos vamos a ningún lado. Am Israel Chai. Invito al escenario al señor Juan Duarte Cuadrado, excelentísimo embajador de España en México, para dirigirnos unas palabras. Buenos días a todos y todas y en primer lugar un saludo a la dirección del colegio, a mí y por supuesto a mis queridos amigos y compañeros Inat y Soltan, embajadores de Israel y de Hungría en este país. Muchas gracias por esta invitación que para mí es tan especial. Hace muchos años, hace casi 40 años, en uno de mis primeros viajes fuera de España, recalé en Budapest, capital de Hungría. Paseando por el centro de la ciudad y en un callejón cercano a la entonces avenida Lenin, me topé con un edificio en cuya fachada todavía podían verse los orificios causados por balas y metralla, huella indeleble de lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. En una de las esquinas del citado edificio me fijé en una placa de mármol con una leyenda escrita en lengua magiar que por supuesto no entendí, pero que contenía un nombre, Ángel Sanz Briz. Un nombre indudablemente español, del que nunca había tenido noticia. El nombre me quedó grabado en la memoria y me despertó la curiosidad de adolescente un poco mayor, de modo que cuando volví a casa hurgué en libros y enciclopedias mucho antes de la existencia de Google o similares, hasta que encontré una entrada por el nombre de Ángel Sanz Briz
y obtuve alguna información relevante sobre su existencia. Por aquel entonces, en ningún lugar, ni contexto español, prensa, libros, escuela, podía encontrarse a Ángel Sanz Briz. Su trayectoria y actos eran casi completamente desconocidos fuera de su entorno. Fue ya durante mi estancia en la escuela diplomática cuando tuvimos conocimiento de quién fue y qué hizo Ángel Sanz Briz a partir de 1944. Salvar a miles de judíos, 50.200 mencionaba Inat, del gueto, de la deportación y de una muerte segura en los campos de concentración que los nazis levantaron por toda Europa, cuando se puso en marcha la llamada solución final. Y lo hizo Ángel Sanz Briz cuando tuvo constancia de que el régimen nazi estaba enviando a estas personas judías y a otras minorías a las cámaras de gas de los campos de concentración que habían sembrado por toda Europa. Para ello se jugó la vida, ya que expidió pasaportes, visados y salvoconductos a judíos, sefardíes o no, a los que reclutó en estaciones de tren y refugió en estancias pertenecientes a la Embajada de España en Hungría. Por su actuación, como os he dicho aquí, en Budapest, Ángel Sanz Briz fue nombrado justo entre las naciones por el Yad Vashem en 1989. Conocer la trayectoria y las actuaciones de Sanz Briz supusieron para mí, como diplomático, sentir orgullo de pertenecer a esta profesión, porque él y algunos otros entendí que en nuestras manos, en nuestras acciones y desde nuestros puestos de trabajo tendríamos la oportunidad y el deber de trabajar por la justicia, por la solidaridad entre los pueblos, por la cooperación para la mejora de las condiciones de vida de aquellos que voluntariamente o no tienen que vivir fuera de su país, de su ciudad, de su entorno. Y hoy la figura del expatriado, del migrante, del exiliado está tan presente en nuestro mundo como en aquel que a Ángel Sanz Briz le tocó vivir. Emigrados económicos, políticos, huidos de 1000 guerras o hambrunas, perseguidos de toda clase o condición. No hay más que abrir los ojos y los oídos para saber que una y otra vez, en muchos lugares del mundo, hoy mismo, a esta hora, hay una familia que tiene que recoger unas pocas pertenencias si puede y exiliarse en otro lugar porque toda migración es un exilio. Por todo ello, me hace profundamente feliz estar presente en un acto que honra la memoria de un compatriota que contribuyó a salvar tantas vidas durante la Segunda Guerra Mundial, y más con el reconocimiento que hago aquí a su figura, preside su hijo, Juan Carlos. Es un placer tenerte aquí. Y es imprescindible reivindicar su memoria hoy. Subrayo esta palabra para recalcar la necesidad de continuar su labor en un tiempo y un mundo que creíamos mejor, pero que desafortunadamente, y así lo ha expuesto la embajadora Inat, todavía persigue, margina, discrimina, apresa, violenta y mata a personas por su raza, religión, género, condición sexual, ideas políticas, clase social o económica, en una flagrante situación de violación de derechos humanos contra la que todas las personas de bien tenemos el deber de luchar, como hizo Sanz Briz en 1944 en Budapest. Muchas gracias. Ángel Sanz Briz nace en 1910 en Zaragoza, España. Desarrolla una extensa carrera diplomática con asignaciones en diversos países. En marzo de 1944, durante la invasión alemana a Hungría, Adolf Eichmann, miembro destacado del partido nazi, recibe la orden directa de Hitler de priorizar la deportación de judíos húngaros a los campos de exterminio, a pesar de conocer la inevitable derrota en la guerra. En menos de 2 meses, cerca de 400.000 judíos fueron deportados a Auschwitz. En aquel momento, Ángel Sanz Briz desempeñaba labores diplomáticas en la Embajada de Budapest y no pudo permanecer indiferente ante la injusticia perpetrada contra la comunidad judía. Decide enviar a su esposa e hija a resguardarse en España para dedicar sus esfuerzos a una labor de rescate sin precedentes, arriesgando su carrera, su patrimonio e incluso su vida para salvar a miles de judíos.